La monarquía en ese momento está salpicada por cuestiones de corrupción. Pero resulta que la corrupción está motivada en gran medida por aquellos que se dicen republicanos. Yo escribí el 16 del 7 del 14 un artículo, Corrupción y forma de Estado. Entiendo que la forma de Estado, yo soy republicano, no estoy de acuerdo con la monarquía, pero la forma de Estado no cabe duda que no tiene nada que ver con el comportamiento de los políticos que manejan el Estado. Si los políticos son corruptos con la monarquía, son corruptos con la monarquía. Y si son corruptos como Italia, como otros países, con la República, pues son corruptos con la República. Yo tengo aquí un recorte del periódico El Comercio, del miércoles 12 del 11 del 14, que dice, si me permiten leerlo, año 1889, notas de taxa. Pobres trabajadores, pobres víctimas de la explotación más iniqua. Soy republicano como el que más, pero odio y aborrezco a esos republicanos progresistas de pega y pico, que son los primeros en halagar y adular al pueblo para luego, tras cobrar por los servicios prestados, alejarse de él y reírse de su credulidad. Cuidad de quien os vende sueños para luego desconoceros cuando han conseguido sus fines egoístas, casi siempre un puesto político sustentado por vuestra miseria. Esto ocurría, vuelvo a reiterar, en el año 1989. Quiero decirse que la corrupción en España, como otros países, pero sobre todo en España, que es lo que nos ocupa y lo que nos duele, y es lo que nos está fastidiando, ya viene muy antiguo. La cultura de los hijos de algo era que era un desprestigio trabajar. Hay mucha gente que pretende vivir sin trabajar y plegándose, como bien decía usted, a los intereses de los bancos, porque hay quien compra, pero hay quien se vende. Esa es la cuestión. ¿Y quién se vende? Los de arriba y los de abajo. Los que estamos aquí, los amigos nuestros, los que trabajan con nosotros, en nuestro trabajo, en el Parlamento y el Parlamento Regional, que los diputados durante un tiempo estuvieron cobrando, no pagando el IRPF, cobrando dietas en vacaciones sin tener derecho a él y kilómetros sin tener derecho a ellos. Eso es corrupción. ¿Qué ocurriría en otros países? Los hubieran metido a todos en la cárcel. Esa es la cuestión. ¿Qué hubiera ocurrido a los partidos que sustentan a esa gente? Pues hubieran desaparecido. Esa es la cuestión. ¿Pero qué ocurre? No, los aplaudimos los de abajo. Los aplaudimos, estamos de acuerdo. Siempre estamos pasando la mano. Y no dicen nada. Y eso se refleja en las militancias de los partidos, en los sindicatos. Y los votamos y los votamos. A 6 de noviembre de 2014, la revista Tiempo, 900 imputados. A noviembre, ahora ya no sé cuántos. 1.700 casos investigados. A noviembre, 30.000 millones estafados. Hablamos de república. Aquí en España se pretende hacer una república en base a unos sinvergüenzas, a unos corruptos. La república de los españoles que viven en Cataluña. Porque yo no entiendo que los catalanes sean españoles porque son catalanes. No, son catalanes porque son españoles. Porque si empezáramos a dirigirnos o a referirnos a los asturianos porque nacieron en España, pues bueno, los catalanes son catalanes porque nacieron en España, porque la nacionalidad es española. Pero sí históricamente, y llevaría otra ponencia también discutir. Pero la cuestión es que si bien hay mucha corrupción, si bien la consentimos, y es producto de nosotros, de todos nosotros, de los cuales yo me incluyo, con excepciones, evidentemente, en menor o mayor grado, pero las excepciones. Hay un hecho lamentable, antes usted hizo referencia a Zapatero, con eso de nación discutida y discutible. Evidentemente, los ciudadanos somos interdependientes, no nos valemos unos de otros. Tenemos que tener una organización, llámase política, sea soberana, sea republicana, sea lo que sea. Somos interdependientes, tenemos que estar organizados. Y eso de que nación se habrá que llamarse de otra manera, no sé cómo se habrá que llamar. Quien
Científicamente habrá que hacer un estudio, una discusión, y discutirlo y a ver cómo lo llamo, ¿vale? Se puede aceptar lo que dijo Zapatero, yo no lo acepto. Lo que no se puede aceptar es que una ministra de Zapatero, una tal Calvo, que era calvo de pelo y de cerebro, aparte de apellido, dijera que el dinero público no era de nadie. Y no lo cesaron automáticamente. ¿Cómo es posible esto? Ese es el problema. Ustedes se cuentan que un íntimo amigo de Zapatero, que puso al frente una empresa pública, tuvo que salir corriendo de Colombia, porque estuvo inmerso en un escándalo de corrupción. En Colombia, un presidente de una empresa pública, íntimo amigo de Zapatero, exsecretario general de una federación socialista del PSOE, y tuvo que salir corriendo de Colombia. Lo tengo documentado. Entonces, la cuestión es fácil. La cuestión es mirarnos a la cara y empezar a pensar, para pensar correctamente. El futuro se presenta muy largo, por la perspectiva que hay desde el presente, porque está construido sobre la historia que tenemos. Que la historia la hicimos entre todos. No quiero hablar más. Muy bien, una aportación con muchos elementos de reflexión, de análisis y, bueno, con los datos que se han mencionado o los que se pudieran consultar, ¿no? Efectivamente, la corrupción es un problema que nos podemos encontrar por muchos sitios, ¿no? Como bien se ha señalado desde el principio, es decir, independientemente de la forma de Estado. Lo cual quiere decir que hay que estar vigilantes, porque bajo cualquier forma de Estado lo que sí ocurre desde luego es que la corrupción es un fraude, no solo en términos económicos castigados penalmente, sino un fraude en términos democráticos, en términos políticos, en cualquier caso, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce eso? Bien, eso se produce, digamos, porque en primer lugar los contrapesos institucionales y las prácticas de control, etcétera, no son suficientes, está claro. Si hubiera esas prácticas de transparencia por las que ahora se aboga, pues no se hubieran dado ciertos casos de corrupción, al menos no en la misma cuantía y en tal nivel. Hasta que se salieran a la luz pública determinadas prácticas de las mismas administraciones en las que se gobierna, para que determinados casos de corrupción no se hubieran dado. Basta que también el control de cuentas al que obliga la ley a los mismos partidos políticos, lo que a su financiación se refiere, que eso se hubiera producido o se produjera en otros términos, pues hombre, determinadas prácticas de corrupción que vienen al hilo de la financiación de los partidos políticos no se hubiera dado. Pero ahí tenemos muchas cuestiones que atajar con una ley más exigente y con medios de control más eficaces. Y no solo eso, sino mencionemos una inspección fiscal más rigurosa y más eficaz, ¿no? Pues una inspección fiscal pues es, digamos, el primer escalón de las administraciones públicas de los niveles correspondientes para que la corrupción no se dé, tampoco se aglutina, como se acumula determinadas fortunas, ¿verdad?, que aparecen de golpe y porrazo por unas vías que no están suficientemente claras, eludiendo el fisco por vías de inversión de evasión fiscal, o cuando aparece lo que aparece en paraísos fiscales o en las cuentas de Suiza, ¿no? Luego que se hace una amnistía fiscal y una buena capa todo lo tapa. Pues hay, digamos, muchos recursos que hay que poner en juego a la hora de frenar todo eso, no solo atajarlo, sino erradicar todas esas prácticas de corrupción que sin duda, bueno, pues, digamos, erosionan la democracia y deslegitiman nuestras instituciones e invalidan muchas veces a los partidos políticos con, digamos, las pretensiones de credibilidad que se presentan ante la ciudadanía. Hay que decir otra cuestión. Todo lo relativo a la corrupción política, tal como se ha dado en España, además de todos esos elementos jurídicos, luego del sistema judicial, de controles políticos, respecto a los casos ya detectados y declarados de corrupción, nos encontramos con algo que no está suficientemente asentado en el programa político español, y es lo relativo a la responsabilidad política. La responsabilidad política. Alguna sugerencia ha hecho también en ese sentido. Ante los casos de corrupción que hemos conocido, desgraciadamente, bueno, pues muchas veces qué trabajo ha costado, y en algunos casos ha sido imposible, que se asuma la responsabilidad política correspondiente por quien era el responsable de quien ha incurrido en casos de corrupción.
porque falló invigilando, como se suele decir en la jerga jurídica, respecto al control que tenía que tener en relación a quien puso, a quien designó, a quien está en determinado puesto o cargo público bajo su responsabilidad. En fin, y hablaré en lo que nos ha tocado más de cerca por razones territoriales. Es decir, ante un caso como el de los seres, bueno, cuánto hemos insistido algunos en que hay que asumir la responsabilidad política, que no significa que quien asuma la responsabilidad política tenga la culpa de lo que es un delito. No, o sea, no estamos diciendo que el presidente de la Junta de Andalucía o determinado consejero o consejera, por ser responsable de aquello, fuera quien cometiera. No, estamos hablando de responsabilidad política, que no es la responsabilidad penal que se establece en un juicio y que decreta un juez en su resolución o sentencia, ¿no? Y en España, pues, nos encontramos con que hay, como se dice, pues, una cultura política en la que ha estado muy ausente la responsabilidad política ante casos de corrupción.